Bienvenidos una vez más al sofá de Ante Todo Colombia, esta vez un sofá virtual, como ya saben, por la coyuntura que estamos pasando, pero igualmente eso no nos detiene y seguimos aquí informando a través de las redes sociales. Hoy estamos con el representante de la Cámara, José Daniel López. José Daniel, muy bienvenido al sofá. Hola María Alejandra, un saludo para ti, para toda la gente que nos sigue por las redes sociales en el sofá. Así es, bueno, José, si bien digamos que Ante Todo Colombia tiene un público grande en Bogotá, nos ven de todo el país, entonces de pronto contarle a las personas que no te conocen quién es José Daniel. Bueno, muy bien. Yo soy José Daniel López, soy un bogotano, tengo 38 años. Como la gran mayoría de los colombianos, vengo de un hogar de clase media. A veces la gente cree que porque uno está en política o porque tiene el apellido López, pues entonces uno es como el descendiente de algún expresidente o algo así. Respeto mucho a otros colegas pues, que tienen, digamos, como una historia familiar. No es mi caso, mi familia y yo crecimos en la localidad de Engativá, en el barrio La Serena. Allá nos forjamos a pulso, mis padres son unos emprendedores berracos que tuvieron una empresa por 40 años, me dieron la oportunidad de estudiar ciencia política, siempre por alguna razón que todavía no hemos podido establecer cuál es, pues todos los asuntos públicos me llamaron poderosamente la atención. Yo de chiquito me ponía a leer los libros de historia, los memorizaba y los grababa en cassettes. Yo no sé si tú, que eres mucho más joven, María, alcanzaste a conocer los cassettes, Sí, se los alcanza a que conocer uno los casos. retrocedía con el esfero para no gastar pilas. Yo grababa en esos cassettes Historia de Colombia. Esa fue mi vocación, no sé, pues algo pasó, siempre supe que este era mi cuento. Estudié ciencia política, hice una maestría en gobierno y en un punto decidí que más que para la investigación o la actividad académica, que es fundamental para cualquier sociedad, y no quiero con este comentario subvalorarla, pero digamos a la mayoría de los politólogos, al menos en mi época, nos formaban pensando en que nos dedicáramos a la academia. De hecho, mi primer trabajo fue en la academia, fue en el programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes. De ahí tomé una decisión un día y fue renunciar, decir, venga, la academia es importantísima, me puede ir bien, pero yo quiero incidir en política. Me fui de voluntario a trabajar con David Luna, que era representante de la Cámara en esa época, luego candidato a la alcaldía, luego ministro. Arranqué entregando papelitos en la calle, mejor dicho, Volanteando. desde el punto cero. Fui asesor de él en el Congreso, que además fue una experiencia maravillosa, eso lo pensaba el otro día, que tal vez casi que mis dos primeros trabajos en la vida fueron los que más me sirvieron para lo que hago hoy, que fue trabajar en Congreso Visible, porque fue ver el Congreso desde la academia, desde la observación analítica, y trabajar como asesor en la Cámara de Representantes para entender cómo funcionaba en la práctica. De ahí David se lanza a la alcaldía en el 2011, yo lo acompaño como coordinador político de su campaña. Luego paso un rato en el Ministerio del Trabajo ayudando a resolver conflictos entre sindicatos y empresas. De ahí después me fui por el sector privado, estuve gerenciando una empresa de consultoría durante 4 años y ya en el 2017, con 35 años en la época, ya van 38, dije pues nada, este es el momento. Me lancé a la Cámara en una campaña supremamente compleja porque coincide de algún modo con el declive electoral que en ese momento tiene cambio radical, pero pues a punta de propuestas, con limitaciones, pero con mucho entusiasmo, con un super equipo, logramos llegar al Congreso. Y bueno, y acá estamos, creo que nos ha ido bien, llevamos año y medio, el año pasado fuimos escogidos por RCN como el segundo mejor equipo de la Cámara en el país. Un sondeo de periodistas de Bogotá nos calificó como los mejores de la Cámara por Bogotá. Salimos de quintos en el panel de opinión de cifras y conceptos, como el mejor de los que no pertenecen a la oposición. En mi caso, pues mi partido se ha declarado independiente frente al gobierno. Entonces, pues nada, esa es mi historia, ese soy yo. Pues felicitaciones por esa hoja de vida y aquí tienen un representante de la Cámara que está Gracias. trabajando, mejor dicho, y metiéndole las ganas para sacar el país adelante. Bueno, José, ¿cómo le ha ido con estos días de cuarentena? Porque, si no me equivoco, ya lleva varios días, no solo los días de simulacro. No, María, estamos igual. Yo hoy estoy acá en mi 10º día. El cuento es que llegué a Estados Unidos el sábado, 18 días. Perdón, estoy en mi día 11. Y pues digamos, ningún síntoma, ni mi esposa ni yo, que somos quienes viajamos y digamos quienes conformamos este hogar, tenemos ningún síntoma, pero yo creo que de verdad en este tiempo lo de prevenir es mejor que curar. Ese refrán nunca había tenido más validez.
Creo que todos quienes hayamos viajado o quienes hayan tenido contacto con personas contagiadas por el coronavirus o quienes presenten síntomas, tienen que resguardarse, tienen que guardar la cuarentena. De golpe no tanto por sí mismos. Seguramente, digamos, nuestro organismo puede asimilar que estemos enfermos y que aún así sigamos adelante. Es por los demás. Hay muchas historias, que eso es de lo que más me ha impactado esta crisis, de gente que contagió a sus seres queridos y a la postre murieron. Sus seres queridos. O sea, yo creo que esas son unas cargas que uno debería evitar llevar por el resto de su vida. Y creo que acá el problema no es uno. Uno en últimas, digamos, la guerra, la lucha, lo que sea, pero es uno. El tema es los demás y sobre todo los seres que uno ama. Entonces, mi recomendación, María, para todos los que nos siguen hasta ahora por este medio es quedémonos en casa. Ya ahora es obligatorio y es, digamos, acá hay un dilema horrible, que es un dilema entre los ingresos o la salud. Y creo que con grandes sacrificios hay que escoger la salud. Tal vez como sociedad nunca habíamos tenido que afrontar este dilema. Nunca a nuestra generación, María, le había tocado una guerra mundial. Pues esta es la guerra mundial que nos tocó a nosotros. Y ese tipo de guerras, que esta es una guerra no contra un país, sino contra un virus, exigen sacrificios excesivos, exigen renuncias espantosas, y en este caso creo que es mejor que nos apretemos el cinturón, nos incomodemos, hagamos sacrificios a salir a la calle, contraer un virus, y vuelvo y digo, y contagiar a nuestros seres queridos. Totalmente, José Daniel, hay que prevenir y no lamentar. Y ya tenemos, digamos, que el caso de Italia, el caso de España, que por no tomar medidas a tiempo, por de pronto no obedecer ni acatar las medidas gubernamentales, pues hoy lastimosamente han muerto cientos de personas. Bueno, José, usted tiene una propuesta para que el Congreso siga trabajando. ¿En qué consiste esa propuesta? Contarle de pronto a las personas que nos ven hasta ahora. Bueno, esto es muy importante porque, vamos, un poco el imaginario que existe sobre el Congreso es el ya hay un poco de vagos que se quedan dormidos, no van a trabajar, están ausentes, esa gente, digamos, gana mucho, no hace nada. Y debo decir que muchos son así, pero no todos. Así como hay gente vaga, gente desinteresada, así como uno ve cosas extrañas, yo tal vez veo, y lo que más veo, es gente súper sacrificada, dedicada a estudiar temas, a defender intereses de sus regiones, a impulsar proyectos de ley interesantes. Y pues digamos, acá el llamado es a que los vagos trabajen, pero sobre todo a que los pilos podamos seguir trabajando. Para una democracia es muy importante el Congreso, digamos, casi tan importante que sin Congreso, perdón, no hay democracia. El Congreso es el contrapeso del gobierno, es el que lo cuestiona, es el que lo confronta. Y lo que supone, digamos, de los conceptos pilares fundamentales de la democracia es que ese equilibrio de poderes entre el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial es lo que genera sociedades en donde nadie concentra poder excesivo. Y ese principio de separación de poderes es especialmente importante en las crisis y especialmente importante cuando el gobierno nacional acertadamente, en mi opinión, decreta un estado de emergencia que le permite sacar leyes simplemente con la firma del presidente, sin pasar por el Congreso. Y no porque, digamos, no porque esos decretos legislativos, que equivalen a leyes temporales, estén mal. Hay unos que han generado polémica. Yo critiqué, por ejemplo, mucho el decreto 444 porque afectaba la potencialidad de una ciudad como Bogotá para atender con recursos directos la emergencia, en donde Bogotá está como primera línea de contención. Pero es sobre todo, digamos, para que pueda existir control, para que exista equilibrio, para que no haya desmanes. Es en las crisis cuando es más importante que haya democracia. Pensando en eso, junto a 55 congresistas más, le enviamos una carta al presidente. Ahí están, desde congresistas del Centro Democrático, como Juan Manuel Daza, como Eduardo Rodríguez, hasta congresistas del otro extremo, el partido de las FARC. Ahí Sandra Ramírez, Luis Albán firmaron, y todos los que estamos en la mitad, ni en un extremo a la derecha, ni en un extremo a la izquierda, sino más buscando el centro, acompañamos esta carta y le dijimos al presidente, vea, creemos que el Congreso debe seguir funcionando, que el país no se puede quedar sin control político, que no podemos desaprovechar la oportunidad de sacar leyes que ayuden a atenuar esta emergencia, que adicionalmente hay unos proyectos que vienen en curso, ya más adelante me gustaría poderte hablar de ellos, y que si no se tramitan de acá al 20 de junio se van a hundir, y son proyectos que ayudan a resolver un tema fundamental que hemos encontrado en esta crisis.
y es el reto de la desigualdad, el reto de la informalidad, el reto de la falta de acceso a empleo formal. Entonces le enviamos un borrador de decreto. Nos alegró mucho ver que el presidente Duque el sábado anunció por Twitter que iba a expedir ese decreto, habilitando la posibilidad de que el Congreso sesione digitalmente. Así como estamos hablando tú y yo acá con muchas otras personas que nos están viendo. En 1991, cuando se escribió la Constitución, nadie se imaginaba esta posibilidad. Hoy es una realidad. Yo ayer me reuní con mi equipo de trabajo durante 2 horas y media por medio de la plataforma. Cuando lanzamos la propuesta nos conectamos 50 congresistas e hicimos casi que un simulacro de sesión y funcionó bastante bien. Sí es posible y sobre todo es muy importante porque la democracia debe seguir adelante, sobre todo en los tiempos de crisis. Así que esa fue la propuesta que lideramos. Ya el presidente Duque nos dijo que sí, estamos esperando que salga el decreto para que pueda convertirse en realidad. Total, y es que, por ejemplo, el Consejo de Bogotá, otras alcaldías, incluso las JALES ya están utilizando este tipo de herramientas para poder sesionar, porque no, o sea, que estemos en casa no quiere decir que se deba parar o que no se deba trabajar, y menos en estos cargos tan importantes que, como tú decías, son fundamentales para una época de crisis. José, una pregunta, ¿qué implicaciones tendría en dado caso si el decreto no llegase a salir? ¿Qué implicaciones tendría que el Congreso parara? Pues el efecto práctico es que nos quedamos sin Congreso. Y eso es, digamos, algo absolutamente violatorio de los principios esenciales de la democracia. Te pongo otro ejemplo. Tú mencionabas unos muy buenos, el Consejo de Bogotá, las juntas administradoras locales que ya están sesionando digitalmente. La Corte Constitucional tiene una función indispensable en este momento, que es ejercer control automático sobre los decretos legislativos que promulga el presidente de la República. ¿Qué hicieron ellos? Se reunieron por una última vez físicamente, aprobaron una reforma a su reglamento y hoy la Corte Constitucional sigue funcionando. Hay Corte Constitucional, están emitiendo sentencias, preparando ponencias de fallos, cada magistrado desde su casa, sin exponerse a riesgos de contagio. Eso es lo mismo que debemos hacer en el Congreso, porque si no hay sesiones digitales es absolutamente peligroso habilitar las sesiones físicas. Al Capitolio en una semana normal de sesiones llegan alrededor de 5.000 personas, nos volveríamos casi que un epicentro de la pandemia. Eso no es un escenario, pero tampoco es un escenario quedarnos sin nuestras instituciones democráticas, menos en la crisis, menos en un estado de excepción. ¿Qué pasa si el presidente no promulga este decreto? Que no creo que vaya a pasar porque ya dio su palabra. Yo creo que la consecuencia es que aparte de la crisis de salud pública, de la crisis económica que estamos viviendo, entraríamos en una cesación del régimen democrático en Colombia. Bueno, pues esperemos que el presidente, tal como lo manifestó por redes sociales, pues salga de este decreto, porque sí que necesitamos al Congreso más en estos momentos. José, usted estaba adelantando unos talleres ciudadanos muy chéveres para la ciudadanía. ¿Qué pasa con esos talleres en esta época? ¿Los va a continuar virtualmente o cómo se va a ir organizando? Bueno, hemos venido, digamos, todo esto era antes, yo creo que hay muchas cosas que van a ser antes y después del coronavirus. Esta era una estrategia antes del coronavirus, que ya les cuento cómo le estamos continuando y es, vengan acá, hay comunidades que se acercan a nuestro equipo con distintos problemas. Por ejemplo, la comunidad de Fontibón, en el borde occidente, en el borde sur, perdón, del aeropuerto del Dorado, los vecinos del Dorado que cuando los aviones aterrizan uno ve una serie de casas, una zona muy poblada a mano derecha, también los hay a mano izquierda, que es la localidad de Nativá. Ellos nos buscaron y nos dijeron, venga, estamos preocupados, José Daniel, porque la Aeronáutica Civil, con autorización de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, amplió el horario de operación de la pista sur del aeropuerto. Antes era hasta las 10 de la noche y a partir de las 6 de la mañana. ¿Con qué finalidad? Evitar que hubiera el ruido de los aviones en las casas vecinas, en los horarios donde la gente duerme, de 10 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana, eso son las 8 horas de sueño. Pues resulta que con esta decisión ampliaron el horario de las 10 de la noche a las 12 de la noche y ya no arrancan operación de las 6 de la mañana, sino a partir de las 5 de la mañana. No duerme uno. Exacto, es un poco el progreso económico, bienvenido el progreso económico, pero a expensas de los derechos fundamentales de la gente. Hicimos una investigación, le pedimos datos de las mediciones de ruido de la aeronáutica civil, encontramos que los mismos datos de la aeronáutica civil revelan
que el ruido durante las noches en esta prueba piloto que están haciendo excede los máximos admitidos, incluso en zonas industriales. Industriales, oígase bien. Y acá estamos hablando de zonas residenciales. ¿Qué hicimos? Hicimos la denuncia pública, hicimos un taller ciudadano en Fontibón, llevamos a la Aeronáutica Civil, llevamos a la ANLA, llevamos al distrito y forzamos o propiciamos marcado en esta figura, es que esperamos traiga como consecuencia que esta prueba piloto no continúe. Creo que acá no se trata de desarrollo económico o derechos fundamentales y en particular derecho a la salud. Creo que acá en este tema del aeropuerto lo que debemos lograr es integrar las dos cosas. Adelante el aeropuerto, no podemos mover el aeropuerto, no podemos mover a decenas de miles de familias que viven ahí, pero al menos mantengamos los límites horarios. Ese fue un ejemplo. Hicimos un segundo taller ciudadano con comerciantes del centro, de los San Andresitos, de San Victorino en particular, preocupados porque cuando la tarifa de aseo dejan de cobrársela en la factura de acueducto y alcantarillado como ocurría siempre, y ahora la pasan a la factura de energía, los costos para estos comercios por el servicio de aseo se dispararon. Lo mismo, venga y lo ponemos a hablar con la gente que pueda resolver. La directora de la UAS, de la Unidad Especial de Servicios Públicos, muy amable, nos reunimos con los voceros de los comerciantes, con los operadores del servicio de aseo y ya encontramos soluciones conjuntas. Ahora, la crisis no puede parar a los ciudadanos sobre los problemas que le afectan cotidianamente a la gente. Mañana, por ejemplo, vamos a tener un diálogo con la Secretaría de Movilidad y unos vecinos de Fontibón que están pidiendo que instale un semáforo en la calle 13 a la altura de la carrera 116 por accidentes que involucran a peatones, y así hay miles de causas locales en Bogotá. Nosotros no decimos que tenemos la llave de la solución, pero lo que hacemos es que los invito, dialoguen con las autoridades, nosotros propiciamos ese diálogo y busquemos entre todos soluciones. De eso se tratan estos talleres ciudadanos, María. ¿Y hay posibilidad de hacerlos virtuales todavía o hay que esperar un poco más? Claro, no, de hecho, fíjate que el que vamos a hacer con Secretaría de Movilidad, con el secretario de Movilidad y con la Comunidad Fontibón es el secretario en su casa, creo. Yo misma, los líderes de la comunidad, cada uno en su casa, vamos a hacerlo creo que por su semana. Bueno, buenísimo que también se empiece a implementar este tipo de tecnologías para ayudar a la ciudadanía que tanto lo necesitamos en estos momentos. José, también hablemos de otros proyectos que tienes. Uno es el de la ley de pasantías, de pronto contarle a los jóvenes que nos están viendo en qué consiste y cómo se pueden beneficiar. Este es un tema fundamental para las nuevas generaciones de colombianos. Vean, un pelado cuando sale de la universidad sale con el título profesional, pero con 0 kilómetros de experiencia. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que sale a buscar trabajo y no le dan trabajo porque no tiene experiencia. Y como no tiene experiencia, pues no le dan el trabajo. Y como no le dan el trabajo, no acumula experiencia. Es un círculo vicioso. Nosotros acá estamos proponiendo una solución simple. Es un proyecto de ley que va en 2 de 4 debates, pero por eso lo decía hace un rato María, debe completar su 4º debate antes de junio o se hunde. Por eso también necesitamos el Congreso virtual. ¿Qué hace la ley de pasantías? Establece que las prácticas, que las monitorías, que las pasantías que los pelados hagan durante su carrera universitaria les valgan como experiencia profesional después de haberse graduado. ¿Eso qué significa? Un estudiante de cualquier carrera fue monitor durante unos semestres, consiguió una empresa donde hizo una práctica remunerada o no remunerada, no importa, hizo una pasantía, participó en un grupo de investigación todo ese tiempo, se lo vamos calculando. Y cuando ese joven salga al mercado laboral recién graduado, va a ser un recién graduado, pero ya con unos meses acumulados de experiencia laboral que van a facilitar muchísimo más su vinculación al mercado laboral. Y en eso estamos, de eso se trata, pero ¿qué necesitamos para que no se hunda? Que haya sesiones virtuales del Congreso, o de lo contrario va a ser muy difícil darle 3er y 4º debate de aquí al mes de junio. Bueno, pues ojalá pase porque somos muchos los jóvenes que necesitamos eso porque pues lo que tú decías, imagínate, uno sale con el cartón, pero pues nadie te quiere contratar porque no, pues la experiencia vale y pues la tienen en cuenta y pues ahí sí uno queda con las manos cruzadas. Es que fíjate, María, un dato, el desempleo de los jóvenes es 7% más alto que el desempleo de las personas de otros grupos de edad. O sea, este es un país con bastante desempleo, pero en especial con bastante desempleo juvenil. Y esto no digo que sea la solución para todos los problemas,
pero yo creo que sí contribuye un poco a resolver. Y también hablemos de un proyecto que tienes frente a la Ley de Seguridad Ciudadana, que, bueno, como hemos visto, ni siquiera en estos tiempos de cuarentena ha cesado porque hemos visto saqueos y demás, incluso atracos en la ciudad de Bogotá. Pero entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, este es un proyecto de ley, yo soy el coordinador ponente, es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación, pero que creo que va a ayudar mucho a resolver temas que hoy afectan a la gente en su convivencia en los barrios, sobre todo. Creo que acá tenemos que repensar el tema carcelario. En la cárcel hay una cantidad de personas, bien sea en proceso, que en condición de sindicados, de esperando a ser juzgados, pero detenidos preventivamente, un número muy importante, y otro número muy importante de personas privadas de la libertad por delitos, digamos, yo creo que todo delito tiene una connotación de gravedad, pero delitos no tan graves, determinados delitos contra la confianza, contra la fe pública, algunos delitos económicos de menor cuantía. Creo que tenemos que pensar en la forma de inventar nuevos mecanismos de sanción y de castigo hacia los delitos distintos a la cárcel. Ya, digamos, esto es parte de la discusión que hay hoy. Tenemos unas cárceles hacinadas. Si el coronavirus llega, el impacto en la salud y en la vida de los reclusos va a ser inimaginable. Aparte hay grandes capos, hay grandes jefes del narcotráfico promoviendo revueltas, apelando un poco a este discurso de prevención, que es un discurso válido, pero lo que no es válido es que ellos están promoviendo revueltas para ver si en medio de toda esa confusión logran organizar fugas. Eso está pasando. Y en medio de todo eso tenemos a miles de colombianos privados de la libertad por delitos que bien podrían pagar de otras maneras. Pero también hay otras conductas que tienen desesperados a los ciudadanos. El individuo que le roba el celular a la señora, la policía lo captura y al día siguiente, lo habiendo reincidido, está haciendo lo mismo, lo vuelven a capturar y lo vuelven a dejar libre. La ley de seguridad ciudadana para quienes cometen hurto simple y hurto agravado con reincidencia, o sea que fueron condenados en el pasado, agrava las sanciones para garantizar que sí paguen pena efectiva de prisión. Segundo, el tema de algo muy recurrente en Transmilenio y es los abusos contra personas y en particular contra mujeres con una connotación sexual. ¿Qué pasa hoy? Hoy, digamos, y excúsame que sea tan explícito, No, si un tipo enfoca a una mujer y le toma una foto en, digamos, en algún lugar que no debiera, si el hombre, por ejemplo, que ha pasado, se frota o, o hace acto o comete actos obscenos hacia la mujer, eso en derecho penal es considerado una injuria por vía de hecho. O sea, es considerado un insulto. Y yo creo que esto es mucho más que un insulto. Y el siguiente delito en la escala hoy es el delito de acto sexual abusivo, que digamos que ya tiene una connotación de violencia sexual mucho más desarrollada. Acá estamos creando un nuevo tipo penal, un nuevo delito que es el delito de tocamiento y exhibiciones libidinosas, de tal manera que esas personas que en particular usan el transporte público para perturbar a otras personas, para abusar de otras personas, sean hombres, pero en especial le pasa a las mujeres, quienes más tienen que lidiar y sufrir esta situación, pues ya va a haber un tipo penal especial para ellos, para que haya sanciones efectivas y por ende, quien esté pensando en continuar o en incurrir en esas prácticas lo piense dos veces. Eso también viene en la Ley de Seguridad Ciudadana. Tercero, en el tema del sexting, del acoso sexual por internet, del chantaje o la venganza por medio de divulgación de videos íntimos, también lo estamos tipificando ahí penalmente. Y finalmente, en este proyecto de seguridad ciudadana, le ponemos coto a algo que afecta mucho a la seguridad ciudadana, y es el tema de la dosis de aprovisionamiento. ¿Qué pasó? Digamos, la Corte Constitucional dijo, venga, acá hay un bien sagrado que es de la autonomía personal, que es la dosis personal. Si usted quiere fumarse su cacho de marihuana en su casa y le encuentran el cacho de marihuana, nadie le puede decir nada porque eso es lo que usted se va a fumar. Y eso hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿qué pasó posteriormente? La jurisprudencia desarrolló el concepto de dosis de aprovisionamiento. Entonces, ¿qué es la dosis de aprovisionamiento? Es lo que yo puedo transportar de donde compro la droga hasta el lugar donde la consumo. Es algo así como quien vaya a ese mercado, pero con droga. Entonces, ¿qué está pasando en la práctica? Que en un parque en Bogotá encuentran a un tipo que tiene el equivalente a 200 cachos de marihuana en su haber. Es un jíbaro. Y los comercializan. Pero cuando lo capturan, es lo que dicen es, me muero la pena, pero esto no es actividad comercial, yo no estoy narcotraficando, esta es mi dosis de aprovisionamiento porque soy consumidor.
y con amparo en esta norma de la dosis de aprovisionamiento, pues casi que se ha legalizado la venta de drogas, en particular en los barrios de las grandes ciudades. ¿Qué hacemos? Ponerle un límite a la dosis de aprovisionamiento, decirle a los consumidores, venga, el derecho a consumir no se lo vamos a quitar, obviamente debe ser en espacios privados, pero lo máximo que usted puede portar es el doble de la dosis personal. Si usted ya lleva más, pues vamos a considerar es que está traficando droga, que está comercializando droga y no simplemente portando aquello que es de su consumo propio. Eso es como lo esencial de la Ley de Seguridad Ciudadana. José, también he visto que por ahí está hablando mucho de la reforma de la justicia. ¿Qué espera de esa reforma? Bueno, esta reforma esperamos que una reforma que es iniciativa del gobierno, la tenían lista, la iban a presentar en marzo, ahora con toda esa crisis seguramente lo harán en el mes de julio. Lo primero te digo que no espero. No espero, y en eso disiento completamente del expresidente Álvaro Uribe, que usen la reforma de la justicia como mecanismo, como una especie de caballo de Troya para intentar reformas al acuerdo de paz y en especial. Si la justicia va a ser el medio para quitarle las bases jurídicas al acuerdo de paz, un acuerdo de paz imperfecto, pero que ha salvado miles de vidas en Colombia, que es el mayor logro de nuestra generación, mejor no acompañarla. Eso es lo que no espero de la reforma de la justicia. La ministra de Justicia se comprometió conmigo a no aceptar ningún tema asociado a la reforma del acuerdo de paz por este medio. Ahora, ¿cuáles son los retos? Descongestión judicial. Para que cuando un ciudadano presente una demanda, la demanda no se le demore 7 años en salir. Mayor cercanía, justicia territorial, para que en particular en los municipios más alejados o en las ciudades más congestionadas haya una mayor capacidad de atención por parte de administradores de justicia, de resolución de conflictos. Creo que eso es lo clave, irle quitando a los jueces funciones electorales para que se dediquen. Un juez debe dedicarse esencialmente a fallar, no a la política, no al tema electoral. Empezamos no totalmente, pero sí gradualmente a desmontar algunas de sus funciones electorales porque nos imaginamos jueces con plena estabilidad, incluso a los futuros pueden tener periodos más largos, pero más enfocados en su función judicial que en ejercer funciones electorales que bastante daño le han hecho al Poder Judicial en Colombia. Total, José, ¿y qué otros proyectos así tienes que nos puedas contar por encimita que quieras presentar? Bueno, no hay dos que son una belleza, uno que está muy cerca, solo necesito que haya sesiones virtuales y lo volvemos realidad, que es la ley del empleo para el adulto mayor. Yo vuelvo con mi tema de empleo para las poblaciones que están en edades críticas, para los más jóvenes y para las personas mayores. Hoy nadie le da trabajo a una persona de 60, 70 años. Parte de la vulnerabilidad, de hecho, que creo que vamos a vivir en el coronavirus, es la vulnerabilidad de adultos mayores que viven en el rebusque. ¿Por qué no lograron pensionarse? Es que, mira, María, en Colombia solo 1 de cada 4 adultos mayores se pensiona. Los demás no, los demás o viven de la familia, los que tienen esa posibilidad, o viven de un ahorro, o compran un apartamento y lo arriendan, o arriendan el suyo en habitaciones, o salen a rebuscarse en la calle y en el día a día. ¿Qué estamos diciendo con este proyecto de ley? Que vamos a darle incentivos tributarios, 120% de descuento en el impuesto, 120% de descuento sobre los costos laborales en declaración de renta por contratar a personas mayores que no lograron pensionarse. Si usted, empresario, contrata a un hombre mayor de 62 años, una mujer mayor de 57 años, que no alcanzó las semanas para jubilarse, a usted le vamos a descontar en renta el 120% del costo laboral que le significa contratar a esa persona. Es un incentivo poderoso. Ya lo concertamos con el ministro de Hacienda y ahora solo resta el último debate. Es un proyecto del que estoy absolutamente enamorado y estamos, como se dice en el parqués, a tiro de asa. Y segundo, el licencia compartida. Mira, María, hoy en pleno siglo XXI, con plenas redes sociales, digamos, con toda la globalización, digitalización, modernización de nuestra vida en sociedad. Hoy en Colombia, increíblemente, las mujeres, pese a estudiar más que los hombres, digamos, eso lo indican todas las estadísticas de acceso a educación superior, las mujeres en promedio acceden a 6% menos empleo y ganan 21% menos que los hombres. Y uno de los factores que explica ese fenómeno es el tema
de las licencias de maternidad, que son una gran conquista, claro que sí, pero están generando también discriminación laboral contra las mujeres. Cuando un hombre y una mujer compiten por un puesto, ambos están, digamos, entre los 25 y los 35 años, que es la edad en la que las personas usualmente tienen hijos. Están recién casados, por poner un ejemplo. Hay plena evidencia científica que el empleador tiende a contratar al hombre sobre la mujer para evitarse la licencia de maternidad que dura 18 semanas, mientras el de hombre dura 8 días. ¿Qué proponemos con el proyecto de ley de licencia compartida, que apenas empieza su trámite en el Congreso? Que las mujeres y los hombres puedan intercambiar sus semanas de licencia de maternidad y paternidad. Y adicionalmente aumentamos la licencia de paternidad de los hombres, que hoy es de 8 días, la volvemos de 4 semanas. ¿Con qué fin? Ir cerrando la brecha, por un lado, en los países nórdicos, que son un referente, más allá de que estemos muy lejos, la licencia parental es igualitaria, o sea, es el mismo tiempo para mujeres y hombres. Entonces estamos buscando con eso, que las mujeres pasen más tiempo con sus bebés, digamos, pero que por una parte de su tiempo se lo puedan transferir a los hombres y que los hombres tengan más tiempo de licencia, llevándolos a 4 semanas. Con eso cerramos brechas. ¿Para qué? Para reducir incentivos en el empresariado para contratar a mujeres, o más bien incentivos para contratar hombres en lugar de mujeres, que eso es lo que ocurre hoy. Queremos invertir la ecuación, y también para dar un mensaje a los hombres del siglo XXI. Es que los hombres acá no ayudamos en la crianza, los hombres acá no ayudamos en los oficios del hogar, sino somos corresponsables de la crianza, somos corresponsables de ese momento sagrado de la vida, de cuando llega un bebé a la vida de un hogar, y como tal, queremos que la legislación refleje esa condición, no de auxiliares de la crianza, sino de corresponsables de la crianza. Pues ojalá pase, porque eso sí que es necesario. He conocido muchas mujeres que en sus entrevistas de trabajo les preguntan si tienen hijos y obviamente contestar sí. Siempre hay digamos que el rayo por parte de la parte de contratación, porque pues obviamente un niño exige tiempo y pues el trabajo también, pero qué bueno que se está haciendo eso, porque para que el hombre también tenga responsabilidad en la crianza, es que la crianza no recae en uno solo. Así es. Bueno, José, ya para ir terminando, para no quitarte más tiempo, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo en este periodo de cuarentena? Nada, yo creo que un solo mensaje y o 2 mensajes. El mensaje de conciencia, el mensaje de prudencia. Nuestra cultura latina, digamos, tiene cosas maravillosas, pero también tiene elementos que de golpe no ayudan tanto para este tipo de crisis. Nosotros tendemos a tomarnos las cosas un poco más suave, más relajadamente, a veces a no darle las cosas, digamos, la dimensión que tienen. Y creo que eso de algún modo también ha sido una anestesia para tantas dificultades que hemos tenido. Pero la conciencia que sí debemos adquirir en estos tiempos es que esta crisis y esta amenaza que estamos afrontando no se parece a nada, absolutamente a nada, que hayamos vivido en el pasado. Esta es la guerra mundial que le tocó a nuestra generación. Y desde esa conciencia hago un llamado a la prudencia. Y la prudencia es, estamos afrontando ese dilema horrible entre la subsistencia física nuestra, de nuestra familia, y la generación de ingresos. Cualquier medida que tomemos para no salir a la calle, para obedecer la cuarentena, para priorizar la salud sobre la economía, creo que la vamos a agradecer cuando estemos acordándonos de todo esto en 1 año, o en 5, o en 10, lo vamos a agradecer como pocas cosas en la vida. Va a valer la pena que extrememos medidas. No pensemos que eso le pasa al de lado o al que sale del noticiero. Esto puede ser con cualquiera de nosotros, sin excepción. El coronavirus no tiene distingo ni de raza, ni de condición social, ni de consideración de ningún tipo. No, digamos, seguramente el conflicto armado, quienes vivimos en las ciudades, salvo algunos atentados terroristas puntuales, lo vivimos muy lejos, no nos tocó. Esto sí nos toca en particular justamente a los que vivimos en grandes ciudades. Entonces, me llamamos a que dimensionemos la gravedad y el riesgo que esto significa para nosotros, para cada uno, para el que está viendo allá. Y prudencia en función de esa conciencia. Cada esfuerzo, perdona que reitere, va a valer la pena y lo vamos a agradecer en el alma en los próximos años. Y es un esfuerzo que salva vidas, que es lo más importante. Así es.
Bueno, Así José, es. muchas gracias por habernos acompañado en este espacio del sofá virtual y por favor recordarle a las personas cuáles son tus redes sociales para que podamos seguir esos proyectos tan buenos que estás tramitando. Ay, gracias, María. Bueno, Twitter, estoy en @López José Daniel. En Instagram estoy en @López Daniel. Y en Facebook mi fanpage es José Daniel López o busca mi nombre, José Daniel López, y ahí me encuentran fácilmente. ¿Verdad que, María? Gracias por este espacio, felicitaciones por estar propiciando estos diálogos y acá feliz de habernos acompañado este rato. Lo mismo, José, que pase muy buena cuarentena con su esposa y obviamente con sus padres, que su familia esté muy bien. Y un saludo, bueno, un saludo de despedida para todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Y por supuesto, recordarles que una de las soluciones para mitigar esta crisis es quedarse en casa.